Bueno, ahí estamos conectando para hacer la última sesión de este curso, Aprendiendo a Desaprender, sesión 47. Bueno, mientras se van conectando, ¿sí? Les voy a recordar que el lunes vamos a comenzar con el nuevo curso, que es el estudio de los capítulos del curso de milagros desde el 15 al 21, con apoyatura de Ken Wapnick. Así que bueno, para los que estén interesados, tendrían que estar ese día con el curso. Hola Estela, con el curso preparado para comenzar el lunes. Bueno, vamos a ver hoy qué tenemos para cerrar este cursito, a ver cómo nos queda, qué podemos sacar en conclusión. Hola Liz. Y veremos a ver cómo va la cosa. Más o menos vamos a hacer una pequeña introducción. Primero, hola Gloria, sobre lo que estuvimos viendo del karma ayer y bueno, toda esta semana. Y cerraríamos con esta idea que nos plantea Antonio Blay, ¿no? De lo que es Dios y lo que es vivir centrado. Y bueno, ahora van a ir viendo ustedes cuando pase el video a qué se refiere. Bien, voy a ir para el otro lado y vamos a poner. Bueno, debemos aprender a abrir más la mente hacia adentro, pero sin cerrarla a las cosas de afuera, de modo que vaya descubriendo gradualmente esa fuerza, el impulso que nos hace actuar. Hemos de procurar no estar pendientes únicamente del aspecto exterior de la acción o de la persona o del atractivo externo, ni siquiera tampoco de nuestro aspecto personal exterior, ni de las ideas y sentimientos superficiales. ¿Se acuerdan ustedes que estos días estuvimos viendo un poco esto de este yo-idea, ¿no? Que actúa desde la superficie, ¿no? Porque toda la idea del trabajo de Blay se centra o gira en torno a que aprendamos a vivir desde este fondo que llama él, ¿no? Desde estos focos, estos 3 focos, y bueno, pero sin perder la atención de lo de fuera. No como muchas espiritualidades que promulgan que solamente me quede para adentro y que bueno, que lo que está afuera no pasa nada, ¿no? No importa. Y la diferencia, ¿no? Es el poder vivir desde dentro, pero al mismo tiempo no estar tan pendientes, sí, no eliminar lo de fuera, pero no estar tan pendiente de lo de fuera, ¿no? Es un poco a veces complicado porque parece que cuando nos vamos hacia adentro, pareciera que a lo de afuera ya no le doy más importancia, ¿no? Y claro, no se trata de negar, porque si nos ponemos en modo negativo, de negar lo que está pasando afuera, tampoco es bueno. Por eso a veces todo este trabajo que vinimos haciendo de Antonio Blay, si no se comprende bien, nos podemos confundir o con que voy a ser yo mismo y ahora tengo un ego super explosion, o se me va para el otro lado que me voy para adentro, estoy centrado y no me importa nada lo que pasa afuera, ¿no? Y encontrar un equilibrio es un poco complicado, pero como ya hemos visto otros videos donde eso fue explicado, es como que bueno, podríamos ir para atrás y repasar. Total, todo quedó ahí colgado en el YouTube. Hola Rosario, hola Sonia, Helen y Tomás, bienvenido, del Salvador. Bien, ahora igual van a ir viendo lo que él dice. Hay que aprender a percibir esa fuerza que reside tras la idea superficial, tras el sentimiento, el impulso y el movimiento.
Si aprendemos a mantener despierta la atención mientras actuamos, podremos ir remontando la corriente de esta fuerza, de este río que emana de nuestro interior, y la remontaremos hasta llegar a descubrir su energía primordial, su origen. Esto es el centro de nuestro ser. Acá ven que vuelve a hacer hincapié él en que hay que aprender a darse cuenta de esta fuerza, de dónde viene. Eso es lo que más nos cuesta, porque la confusión con nuestro cuerpo físico, nuestros sentimientos, es como que no nos deja que nos demos cuenta desde dónde está viniendo ese impulso. Parece como que fuera el cuerpo el que actúa. Esto también ya lo dijimos antes, pero como para rebobinar y recordar, ¿no? Que esta fuerza que emana desde nuestro interior, podamos descubrir qué es esto que se refiere el interior, ¿no? Porque eso, por lo menos en mi experiencia, es lo que a veces me resulta más confuso, porque uno lo confunde a veces con esta emoción que nosotros creemos que es estar contentos, que es como una euforia. Y eso es lo que no hay que hacer. Se trata pues de aprender a estar más inteligentemente abiertos frente a toda situación, sea la de jugar, de pasear, de hablar, de descubrir, de tratar una operación comercial, de descansar, de ir a comprar al mercado o de contar un chiste. Todo sale del centro. ¿No? Yo lo interpreto, no sé ustedes, pero yo lo interpreto como un estar siempre presentes, darme cuenta de que soy yo, ¿no? Todo yo que estoy jugando, por ejemplo, todo yo que estoy paseando, sin que esté ese yo idea, esas ideas de mí, que son las que siempre me cortan todo y me obstruyen todo. Ese yo le llamaría como un yo limpio, ¿no? Que es el que se da cuenta, ese que se da cuenta. Todo puede servir de ayuda inestimable para llegar a ese centro. Solo requiere que no estemos soñando, que nos detengamos en el hecho superficial del fenómeno, que busquemos, que intentemos percibirnos más a nosotros mismos, que averigüemos lo que realmente somos, qué hay detrás de eso que sentimos, de eso que pensamos, de eso que hacemos. Para lograr esto estaría bueno la pregunta esta de los advaitas del quién, ¿no? ¿Quién es el que siente? ¿Quién es el que se da cuenta? ¿Quién observa? ¿Quién experimenta? ¿No? Esa nos podría servir bastante de guía. No como algo, como hablábamos ayer, ¿se acuerdan de que me lo esté imaginando? Que esté en esa mente imaginativa. Sino que realmente me pueda percibir más a mí mismo, que me dé cuenta, ¿no? De quién soy. Por eso yo decía la pregunta, ¿no? ¿Quién es este que siente? Porque ese que está detrás de esa emoción soy yo. De eso que piensa soy yo. De eso que se está haciendo aparentemente ahí soy yo. Vivir en ese yo central, del que tanto habla Antonio Blay, ¿no? Hola Ima, hola Oscar. Aprendamos a percibir más desde dentro. Es cuestión de apertura interior, de relajación de la mente, de abrir el corazón y de mantener al mismo tiempo la mente bien lúcida y la atención bien despierta. Esto es otra cosa que también cuesta porque, vivir desde este fondo o desde este darme cuenta de quién es el que está realmente experimentando, si no estamos bien centrados, ¿no? Y no hemos hecho un trabajo
interior para clarificar nuestra mente, ¿no? Si nuestra mente todavía tiene mucho contenido, no hay mucho parloteo todavía en la mente, ¿no? Y no logramos todavía trabajar bien el foco este del amor, felicidad, de estar abiertos. Si no estamos bien lúcidos, como dice él, y con una atención bien despierta, se puede confundir un poco con esto de evadirnos de la realidad, ¿no? Y esto es justo lo que hay que evitar, porque estar presentes no quiere decir que, por más que sepamos que en un punto, ¿no? Todo esto que ahora cuando la semana que viene comencemos con lo del curso, ya nos vamos a ubicar bien en esto que les quiero decir. Sepa que la mente es la que ha fabricado este mundo y que en realidad todo es ilusorio, porque lo real no es esto. Que no utilice los caminos espirituales para evadirme de la experiencia, sino que realmente la viva, ¿no? Porque todo es para vivirlo. Hasta el mismo curso de milagros es para vivirlo, ¿no? Vivir esta presencia. Eso es lo que nos ayuda a adelantar realmente. Cuanto más presentes estamos, cuanto más lúcidos y cuando tenemos más apertura interior, una apertura mental, ¿no? Cuando confiamos. Cuando tenemos todas estas características que dice el curso que tiene el Maestro de Dios, eso nos ayuda a crecer. Si no, es como que podemos confundir, ¿no? Porque a veces ir adentro o mirar desde dentro, para nosotros en la forma es confuso al tener tanta identificación con el cuerpo. Cuando esto se practica una y otra vez, poco a poco se llega a una noción completamente nueva de sí mismo y se descubre esa realidad que decíamos que no era el cuerpo, ni los impulsos ni las sensaciones procedentes del cuerpo, ni las emociones ni las ideas, por buenas, útiles y necesarias que sean. Esa realidad que es el eje, el centro de nuestro ser, y que está más allá, más adentro de todo fenómeno, pero de la cual surge lo que llamamos impulsos, sentimientos, ideas y acciones. ¿Ven? En esta explicación que él da acá, si no la silvanamos bien, puede prestar a confusión, ¿no? Porque a veces el ser yo mismo, ¿no? ¿Qué significa ser yo mismo? Cuando uno dice yo quiero ser yo mismo, ¿no? Debido a esta identificación que tenemos tan grande con el personaje, o con el yo-idea, o con el cuerpo, se puede transformar en una idea medio como egocéntrica, ¿no? De mí, y mantenerme aún más separado todavía de lo que ya estoy. Fíjense en que él siempre apunta a que yo me dé cuenta de dónde surge todo esto. Que yo soy ese centro, o podemos decir ese eje, o esa conciencia, ese ser, de donde surge. Los Advaitas vieron que dicen el noumeno y el fenómeno, le llaman ellos, ¿no? Bueno, el fenómeno o fenómenos le llaman a todo lo que está manifiesto acá en la forma. Y el noumeno es la causa, o sea, lo que soy realmente, el ser. El poder darme cuenta de dónde surge todo eso es, yo creo que lo más difícil, es el kit de la cuestión, ¿no? Por lo menos a mí es lo que más trabajo me lleva. Este descubrimiento se hace no por deducción, no por especulación, sino por experiencia directa e inmediata. Cada vez va uno sintiéndose más a sí mismo, pero es un sí mismo que no es emoción, no es idea, no es sensación. Es sencillamente plenitud de fuerza, plenitud de ser,
plenitud de discernimiento y de verdad intuitiva. Es el camino el que nos señala el Karma Yoga. Por eso yo creo, ¿no?, que hay tanta complicación, o nos cuesta tanto a nosotros, ¿no?, poder captar esta sutil diferencia entre lo que realmente, ¿no?, es experimentar el ser con mayúscula y ser, y moverme desde ahí y vivir esa unidad o esa experiencia de Dios, ¿no?, yo para llamarle de diferentes maneras, ¿no?, o vivir centrado, porque las emociones y las sensaciones que nos vienen las podemos confundir con una plenitud. Y esta idea de plenitud, de ser, de fuerza, de discernimiento, de verdad intuitiva, como le llama él, no es tan sencilla, ¿no? Porque, por eso digo, las podemos confundir con estos estados, ¿no?, digo, de euforia, de que, ay, qué bien que estoy, me siento re bien, así, y muy centrados en el ego. Por eso esto, como decíamos estos días, de la acción sin acción, estar atentos a si realmente cuando yo estoy haciendo algo, me doy cuenta de quién es el que está haciendo la cosa, o estoy apropiándome de la acción y creyéndome que soy yo esta que me creo ser la que estoy haciendo la cosa, ¿no? Claro, dicho así en palabras parece como decir, sí, claro, ya lo entendí. Pero después en el día a día, tener esta experiencia directa, inmediata. Por eso vieron que en el curso de milagros dice que nosotros podemos tener esta experiencia directa de Dios por momentos, estos, no sé, podemos llamarle atisbos, instantes santos, pero no pueden durar continuamente, porque si no el cuerpo desaparecería, ¿no? Nos dan a entender como algo así. Claro, y eso es lo que nos pasa a todos. Ser uno mismo y sentirse uno mismo. Por eso vieron que los Advaitas hablan de este sí mismo con mayúscula. Claro, son conceptos que parecen muy bellos y muy bonitos, pero que en la práctica, ¿no?, cuando tratamos de vivir esto, por eso él dice que no es algo que se hace por deducción ni especulación. No es que yo tengo que estar, ay sí, debe ser que ya estoy en el sí mismo, no es algo que intelectualmente me voy a dar cuenta, es un darse cuenta interno. Y eso es lo que a nosotros más nos cuesta, ¿no? Por lo menos yo la experiencia la fui viendo así. A ver acá. A través de una entrega total a la acción y de una apertura total en el acto de entrega, descubrir lo que hay detrás. Solamente podemos descubrir lo que hay detrás de la acción cuando somos todo acción y estamos a la vez despiertos, ¿no? Eso es el gran reto. ¿Cómo puedo estar siendo todo yo, estando atento y al mismo tiempo estar despierto, ¿no? O sea, ese darme cuenta y sentirme, ¿no?, que soy yo, pero este fondo de que soy. Creo que eso es lo más complicado y creo que es como dice acá Blay, ¿no?, que es algo que es una experiencia. Lo mismo que dice también el curso de milagros, es una experiencia. Es algo que no se puede verbalizar, ¿no? Y por eso, vieron que ayer hablábamos, ¿no?, de todo, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, que hablábamos de este asunto, de esta ansiedad metafísica, que a veces, o inseguridad metafísica, decía, ¿no?, que las personas que estamos en este camino como que queremos experimentar eso, ¿no? Y a veces la misma ansiedad o deseo de experimentarlo es el mismo obstáculo que nos impide experimentarlo. Porque podemos llegar a hacernos muchas ideas
acerca de lo que es esto, estar despierto realmente. Es entonces cuando tenemos la oportunidad de descubrir qué hay detrás de esta acción, cuando podemos tomar conciencia del verdadero actor. Si todo nuestro yo se proyecta al actuar, al hablar, al movernos, y nos proyectamos con toda la inteligencia, en ese mismo instante percibiremos el eje alrededor del cual está girando toda nuestra acción, y tomaremos contacto con el centro inmóvil que es el alma de todo movimiento, ¿no? Acá lo pone, yo digo, dice lo mismo pero con otras palabras. Alcanzar este objetivo exige una actitud de dedicación total, de entrega, pero también imponen estas exigencias todas las técnicas que quieren realmente llegar al centro. No hay ninguna técnica que sea cómoda, fácil, que sea compatible con el ir tirando. Todas las técnicas, absolutamente todas, requieren una entrega total, porque solamente con una entrega total se puede llegar a lo que hay después de la totalidad y a lo que hay en el centro, ¿no? O sea, una dedicación total. No es algo que, como dice él acá, lo hacemos para ir tirando. Bueno, vamos a hacer estas prácticas hoy a ver si hoy me siento mejor y se me pasa, ¿no? Hola Lucía. Hola Gladys. Sí, lo que dice Sonia está bueno, está buena esa definición que da. Ella dice como ver a un niño pequeño, ¿no? Como esos tres focos, ese triángulo, ¿no? Esos tres aspectos de la unidad, sí, porque lo podríamos relacionar esto que dice Sonia, ¿no? Con lo que, bueno, que ya viene planteando, ¿no? Blay desde el principio. Porque en realidad lo que a nosotros nos saca de ese centro es esta idea o este momento, vamos a decir, este momento en que creemos separarnos, ¿no? Y se produce esta angustia de la separación y comenzamos a formarnos este yo idea y este yo ideal, y después ya nuestra vida se convierte en que ya el actor, ¿no? Está como embebido del personaje que está representando y se olvida de su realidad, de su verdadero ser. Cuando somos niños, antes de estos 3 años, como dice Blay, obviamente percibimos así, como está diciendo Sonia, que le agradecemos a Sonia que nos está ayudando acá. Es lo que, así, es volverse un niño. Es más, en el curso de milagros hay una lección que habla también del niño. Dice un niño pero con mayúscula, porque el curso nos hace ver que nosotros somos como niños en el sentido de niños caprichosos, ¿no? Porque esta idea de separación es medio como un capricho que tuvimos todos, ¿no? De querer ser. Por eso cuando uno dice ser yo mismo, hay mucha confusión. La mente enseguida te dice, bueno, ahora voy a ser yo mismo. Entonces ahora voy a ser así. Entonces ya cambiamos de manera de ser. Era de esta manera y ahora voy a ser así, ¿no? Claro, entonces ser uno mismo es ser uno con mayúscula, que es ser, sentirme unido a todo. Darme cuenta que todo está ocurriendo en mí. Que no estoy separado de nada. Y claro, poder hacer esto, claro, con la analogía del niño pequeño que todavía no adoptó todas estas creencias, podría ser una linda analogía. Hola Lisandro, hola Cristina. Eso es yo creo que eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? En todas las prácticas espirituales. Por eso es como que las palabras, ¿no? Pueden llegar a confundir. Yo hoy, por ejemplo, estaba preparando esto para el lunes, porque les digo, voy preparando de a poco porque después se me amontona todo. Y bueno,
leía lo que le preguntaban a Ken Wapnick, ¿no? Acerca de esto de que nosotros parece que tenemos dos elecciones nada más, solo elegir al ego o al espíritu. Y la gente también se confunde con respecto a eso, porque piensan que lo elegimos a nivel de las formas. Como que la mente fuera una cosa, ¿no? Que elige y dice, bueno, ahora me voy como a portar bien o voy a hacer las cosas bien y las refieren al espíritu. Y las cosas que hago cuando hago mal es el ego, ¿no? Siempre estamos volcados sobre las formas, no podemos comprender lo que es el contenido. Y eso es lo que nos dificulta a todos el camino. Hagamos el camino que hagamos, ¿eh? Si no captamos y reconocemos bien que se nos está hablando a un nivel profundo de contenido, que es una decisión interna, nos vamos siempre a sentir fracasados, o como dice por acá Cristina, que nuestra vida no tiene sentido. Si yo miro la vida desde las formas, la vida no tiene ningún sentido. El mundo no tiene sentido. O sea, es lo que nos plantea el curso de milagros. Por eso las personas, cuando comienzan a estudiar el curso de milagros, si no están, como dijimos al principio de este curso, Cristina, que si querés te invito a que lo podés mirar desde el comienzo, porque, bueno, ahora ya, hoy es el último capítulo, o sea que ya... ¿qué pasa? Si nosotros, ¿no? Juzgamos el mundo, o sea, o la espiritualidad, desde esta postura, ¿no? De creerme que yo soy esta separada, esta que nació, que tuvo una historia, y que bueno, que la vida es esto, que no sé, estudiamos, después tenemos una pareja, nos casamos, un trabajo, no sé, me jubilo y después me hago vieja y me muero, pum, y se terminó. Nuestra vida puede girar en torno que vamos a tener momentitos lindos de alegría, ay, qué lindo esto que me pasó, ay, qué feo lo otro, ¿no? Pero y eso va a ser así hasta que yo descubra el verdadero sentido, y que el sentido soy yo. Pero yo, ese yo que soy, que cuando decimos yo es con mayúscula, y que somos todos. Es complicado, porque la mente, otra vez vuelvo a repetir, la mente identificada con este sistema de pensamiento del especialismo, siempre nos va a tener ahí, al jaleo. Ay, ahora estoy bien, ay, ahora estoy mal. Ay, qué lindo que me pasó, ay, qué bien, ay, qué mal, ay, qué lindo. Así. Y salir de eso, de esa oscilación, es estar en la presencia. Es estar en lo que el curso de milagros dice el instante santo. Por eso dice que el instante santo es algo que yo lo tengo que desear, ¿no? Porque está mi voluntad puesta en esto. Yo tengo que desear, tengo que querer realmente esto. Si no, todos los caminos espirituales van a ser falsos, van a ser un entretenimiento de un rato y bueno, ya está, ya pasó, ¿no? Les digo, yo se los digo desde mí porque yo lo estoy, bueno, y con lo tanto lo vuelvo a experimentar porque la mente me vuelve a engañar una y otra vez. Es así. Porque esa es la idea. Es la idea, como, bueno, si lo decimos como lo plantea el curso de milagros, de pecado, culpa y miedo. Pecado, culpa y miedo. Es siempre estar en esa Trinidad que Wapnick la denominó impía. Me separé, pecado. Voy a ser castigado o siento culpa por lo que hice. Y ahora tengo miedo. Y siempre igual. O sea, cada vez que yo creo que soy esta separada, es porque hay otros que están ahí, que me hacen cosas o me hicieron o me van a hacer. ¿Y por qué no hay porque encima la mente hace esto, ¿por qué Dios, ¿no? Que eso está contemplado en las leyes del caos, ¿por qué Dios no juzga con justo juicio y se da cuenta de que yo soy mejor que el otro? Es la metáfora de Caín y Abel, ¿no? La metáfora de Caín y Abel es una gran metáfora
que se plantea todos los días de nuestra vida. Caín era el malo y estaba enojado porque Dios lo quería más a Abel que a él. Y entonces, como no podía conseguir que Dios se fijara en él, lo mata a su hermano, porque supuestamente ahí hacen ver que es el hermano en la Biblia, ¿no? Entonces ahora, claro, ya ahora no está este Abel, que es el que me hacía sentir a mí como malo, porque si está Abel, que es bueno, entonces yo ahora soy Caín, soy el malo yo. ¿Entienden? Yo les digo porque eso yo lo veo todos los días, todos los días, todos los días. Y me peleo conmigo misma y otra vez digo, otra vez estoy juzgando y otra vez estoy queriendo sentirme especial. Observo todos los días lo mismo. A veces parece cansino porque uno dice otra vez, pero es que es un entrenamiento hasta que nos demos cuenta de que para poder volver a ser ese niño, como decía Sonia hace un ratito, que es pura inocencia, sin oposición, porque la inocencia, la idea de inocencia real es la que es total, no la inocencia en oposición a la culpabilidad, que es la que nos enseñamos nosotros, o sea, el ego, ¿va? Yo, para ser inocente, tiene que haber otro culpable. Esa es la dualidad. Yo soy inocente, pero los demás también, porque somos todos inocentes. O somos todos inocentes o somos todos culpables. No puede haber uno que no lo sea. A uno solo que yo excluya de mi corazón, ya otra vez estoy en la separación. Y esto, claro, no es fácil de experimentar. Por eso es un camino de profunda honestidad, de darme cuenta dónde estoy parado cada día, porque esto es así. Por eso el curso nos invita justamente a este elige de nuevo, elige de nuevo. Está diciendo, bueno, ¿te diste cuenta? Bien, eso ya al darme cuenta es perdonarme. Ah, otra vez me di cuenta. Otra vez estoy equivocado, otra vez estoy creyendo que yo soy yo y que el otro es otro. ¿No? No es este yo mismo de que yo soy yo y el otro es otro. En las formas somos diferentes. Ahí está todo bárbaro, ¿sí? En las formas al otro le gusta el fútbol y a mí me gusta el tenis. Y no hay problema. Al otro le gusta no sé qué, tal cosa y a mí me gusta otra cosa. No hay problema. El problema está cuando yo quiero juzgar los actos de los otros y los míos y culpabilizarme por lo que yo hago o echar la culpa afuera por al otro por lo que hace. Es que así es la vida humana. Eso es lo que estamos observando. Porque la única manera de ser libres es cuando realmente logremos esto, sentirnos unidos de corazón, o sea, de verdad, no que... Y no importan las formas, sino internamente, ¿eh? Internamente. Porque imagínense que no nos podemos sentir unidos con los chinos, los japoneses y todo, porque es imposible. Pero eso es interno. Quizás este camino le parezca a muchas personas difícil, duro y problemático. Sí, vaya que sí. Si no tengo ilusiones, si no tengo esperanzas, si no tengo proyectos, ¿qué es lo que me hará mover? ¿Me quedaré ahí sentado porque nada tendré que me mueva a la acción? Esta es una objeción que suele plantearse al hablar de estos temas, pero totalmente infundada. ¿Ven? Acá él mismo, en su enseñanza, Antonio Blay también lo plantea. Porque llega un punto, por eso muchos estudiantes del curso sienten que el curso los pone como te lleva como una tristeza, una cierta tristeza, porque ¿y ahora qué? ¿Y ahora? Pero si entonces, si todo es igual, todo es lo mismo, si, porque la idea de amor, el amor que somos es muy, para el ego no le va, por eso el ego inventó otros tipos de amor. ¿Entienden? Porque el amor de Dios es muy soso para el ego. No dice nada.
Entonces, claro, parece como que, ah, ¿y ahora qué? Y ahora me quedé ahí como, ¿qué? ¿No? Todas mis ilusiones. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, centrándonos en la acción y viviendo la vida de un modo más directo, más abierto, es cierto que perderá su fuerza todo lo que era estímulo compensatorio del yo. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de esta idea de compensación que tenemos todos interna? Nosotros tenemos esta idea de compensación porque el equilibrio es una ley natural, la armonía, ¿no? Podríamos decir. Bueno, la unidad también podríamos decir. Cada vez que yo me siento que me falta algo, o sea, me siento en desequilibrio, o podríamos decir en conflicto, ¿no? Son palabras sinónimas en este caso, ¿no? Tengo que compensar. Hay un mecanismo interno que me lleva a buscar ese equilibrio. Y ese es el problema, ¿no? Porque busco estímulos externos para compensar esta falta de equilibrio. Eso es lo que hacemos todos. Esos estímulos superpuestos, artificiales, ¿no? Dice ahí que citábamos al principio, porque bueno, esto viene de lo que veníamos diciendo en esta semana. Estos estímulos se disolverán, se derrumbarán, no tendrán ya ninguna razón de ser. Por lo tanto, muchas cosas que antes nos atraían dejarán ahora de hacerlo. Y muchas cosas que antes temíamos se nos presentarán ahora de un modo natural, con un claro atractivo interior. Y esto yo creo que todos lo hemos podido comprobar, por más que haga poco tiempo, aparentemente, o mucho que estamos en este tipo de prácticas, que es cierto que muchas cosas que antes nos atraían nos dejaron de atraer, y cosas que antes le teníamos mucho miedo, ya dejamos de tenerles tanto miedo. Eso es un indicativo de que el trabajo está funcionando, ¿no? Fallarán muchos estímulos, sí, pero ¿acaso quedaremos inertes, apáticos o siquiera disminuidos? No, de ninguna manera. Porque la idea del ego, o del yo separado, o del yo falso, es pintarnos que ahora, entonces ahora, ¿no? Como que quedé disminuido, como esa apatía, ¿no? Pero él dice que no, porque la vida, por definición, es impulso, es energía, es dinamismo, y entonces la viviremos de un modo directo, inmediato, sin interferencias, sin trampas. Viviremos de modo espontáneo, natural, y por lo tanto tendremos constantemente en nuestro interior impulsos sanos de todo orden, impulsos correctos en todos los niveles de la personalidad. Esto es como que nos hace comprender que, claro, cuando internamente, ¿no?, ya hay una purificación, por eso hasta el mismo curso de milagros lo dice en los 50 principios, ¿no?, de los milagros. Antes es necesaria una purificación. O sea, hasta que esta mente loca no se calla, ¿no?, o comprende, o se reeduca, como dice Antonio Blay. Bueno, lo podemos ver de diferentes maneras, todo lo mismo. No lo podemos ver esto ahí fuera, pero cuando adentro esté todo ordenado, todo en orden, entonces sí, vamos a tener esta experiencia de vivir así, ¿no? Claro, lo que dice Oscar está bien, muy bien. Que somos inocentes, ¿es cierto? En esencia somos inocentes como espíritu que somos. Y la inconsciencia, como somos inconscientes, ¿no?, somos inocentes por ser inconscientes. Por eso el poder ver eso, ¿no? Porque fíjense en que nosotros, como decíamos ayer, el criticar, el juzgarnos, es una actividad que nos tienta mucho, nos tienta mucho. El organismo continuará funcionando, pero funcionará no por glotonería,
no por el capricho de compensarse con comida, esto es, en busca de una satisfacción que halague el paladar, como contrapartida de una insatisfacción, de un disgusto o de una tristeza, sino que funcionará de un modo sano, directo, según las necesidades reales del organismo, ¿no? Como lo que también explica el curso, que usamos el cuerpo como un instrumento. Eso es lo que en realidad hacemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, estamos identificados y bueno, nos parece que el prota, ¿no? El protagonista, como decíamos ayer, el héroe del sueño, es el que lleva a cabo todas las acciones y el que se pone todas las estrellitas. La vida afectiva funcionará también de un modo directo. Buscará esta sintonía, este contacto, esta comprensión, esta participación afectiva con los demás, pero sin necesidad de utilizar a los demás como apoyo, que ese es el otro problema que tenemos. Por eso me pareció interesante que veamos estos capítulos especialmente, que son los que tratan sobre las relaciones especiales, porque toda nuestra dificultad estriba ahí, en las relaciones. Es el gran meollo que tenemos, ¿no? Que no use a los demás como un apoyo ni como un instrumento de la afirmación y reivindicación del yo. Por el hecho de vivir centrado y de vivir con plenitud, ya no dependeremos de los demás, y al no depender de los demás, estaremos capacitados para tratarlos con auténtica amistad, con auténtica imparcialidad y justicia. Mientras dependamos interiormente de los otros para afirmar o negar nuestro yo, estaremos siempre en constante regateo con ellos, buscando siempre componendas, consciente o inconscientemente. Nuestro trato con los demás no podrá ser nunca auténtico, sincero, amistoso, puesto que siempre subyacerá en él un estado latente de violencia. Esto es importante que lo reconozcamos y observemos, porque es cierto. Esto que nos habla el curso, ¿no? Que nosotros a veces, bueno, o en su momento nos hemos horrorizado, capaz que ahora te lo llevamos un poco mejor. Pero que todas las relaciones especiales, tanto las de amor como las de odio, detrás son un disfraz, en realidad, de nuestra violencia latente, ¿no? No nos gusta ni medio. No, pero ¿cómo? No, si yo amo a mi padre, amo a mi madre, amo a mi hijo, amo a mi pareja. ¿Cómo me dice esto el curso? ¿Pero qué pasa? Esto es una cosa de locos. Claro. Es que está muy bien camuflado todo. Muy bien camuflado. Por eso, cuando el curso de milagros empieza a hacer efecto, todo esto empieza a salir para afuera y no nos gusta ni medio. Y ahí es donde queremos tirar el curso al inodoro. Bueno, o por la ventana o a algún lado, porque no podemos reconocer esto. Nos cuesta mucho reconocerlo. Yo, en realidad, lo que quiero, ¿no?, es deshacerme de ese sentimiento de odio, de dolor. Por eso lo trastocamos, ¿no? Y lo disfrazamos de muchas cosas. Hacemos regateos con los demás. Bueno, con Dios hacemos lo mismo. Lo que pasa es que lo estamos haciendo con Dios, en realidad. Pensamos que el otro es una persona, pero es Dios. Y vos también sos Dios, pero claro, parece que somos personas. Y todo esto, hasta que no se observe mucho, durante bastante tiempo, ¿no?, en silencio, o en esos espacios que nos vamos dando, donde reconocemos, donde sentimos a fondo todo ese odio y esas ganas de matar a unos cuantos que vamos teniendo, y que antes no nos dábamos cuenta, porque estábamos muy hipnotizados con la proyección. Entonces creíamos que sí, que realmente era el otro. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que qué está pasando, que esto sale de mí, que qué pasa, de dónde sale todo esto, no nos gusta.
no nos gusta. Y hay que reconocer que no nos gusta y bueno, y ver dónde estamos parados, porque bueno, vamos a tener que hacer muchos saltos en el camino. Hola Nubia. Bien. A ver, esperen que pongo acá. Porque esto acá como que lo de la violencia quedó. La mente funcionará de un modo sereno, de un modo objetivo y de acuerdo con su verdadera capacidad. Nuestra proyección en el mundo surgirá de un modo natural, por medio de actitudes verdaderas, no por medio de ideas artificiosamente prefabricadas, no por lo que nos hayan dicho o sugerido que hemos de pensar o creer. Este también es otro punto crucial. A ver cómo lo podría decir. Al mismo tiempo que va sucediendo todo este proceso, ¿no?, interno de purificación, le llamo yo, no sé. Bueno, porque no quiero decir limpieza porque lo podemos confundir con el Ho'oponopono. Pero es una limpieza en realidad, ¿no? Es un vaciarse de todos estos contenidos inconscientes. O desapegarme de este yo idea, no sé, también podría ser. Nos vamos dando cuenta de que si realmente estamos siendo nosotros mismos, porque no hay ningún movimiento desde dentro como de que, ¡ay, qué esfuerzo esto que tengo que hacer!, ¿no? Sino que surge naturalmente. Surge, es un acto, es que soy todo yo haciendo la cosa o hablando o lo que sea, ¿no? Entonces no hay ideas prefabricadas. A ver qué voy a decir para quedar bien. O voy a decir esto porque a mí me dijeron que hay que decir esto. O voy a decir esto porque ahí lo dice. Yo sé que esto es verdad porque lo dice acá, ¿no? Como hacemos todos. Ay, no, sí, ahí lo dice. Fulano lo dijo, ¿no? ¿Cómo tengo que pensar? Ay, no sé qué pensar. Ay, le voy a preguntar a ver qué tengo que hacer o qué tengo que creer, ¿no? Todo esto que nos pasa es porque no sabemos quiénes somos. Por eso fíjense en que en esa sección, en el libro de ejercicios, cuando está ese ¿qué soy?, ahí está muy bien planteado, ¿no? Es que no sé qué soy. Por eso le preguntas a esa cosa lo que eres. Y te lo dice, ¿no? Le estamos preguntando siempre a esa cosa, dime quién soy. O le preguntamos, bueno, para hacerlo más en criollo acá en el mundo, al otro. ¿Qué te parece? ¿Está bien lo que yo estoy haciendo o lo que voy a hacer? Decime quién soy. Definime. Siempre le pido al otro que me defina, porque necesito tener algunas ideas, ya sean preconcebidas de mí, que coincidan con lo que el otro me dice, para que yo me quede tranquila de que yo soy así. O me creo lo que el otro me dice. No sabemos quiénes somos. Ese es el gran laberinto en el que estamos todos, ¿no? O sea, lo sabemos a un nivel intelectual, porque lo estamos viendo y ya si estamos en este camino, porque sí, ya sé quién soy, en un punto. Pero es que no me puedo experimentar como eso, porque hay una parte de mí que se opone a esto, que me pone como el auto cuando va por la carretera, me pone como tachuelas en el camino para que se me pinchen las gomas. Siempre pasa algo. Sino, esto tiene que llegar por la comprensión que alcanzaremos a tener directamente de las cosas, por esa evidencia que se consigue al vivir todas las situaciones con la mente abierta, y sobre todo por la intuición superior que viene a iluminar desde una perspectiva trascendente las verdades que descubre la mente concreta y las ajusta en su verdadero sentido. Porque ¿se acuerdan cuando hablábamos de este asunto de que la mente, ¿no?, de que cuál era el papel de la mente? Es que al principio, por eso yo siempre digo, el curso de milagro lo empezamos estudiando con el ego, lo estudiamos con esa mente separada, que se cree que es ella, bueno, que está identificada con y no queda otra, lo van a tener que empezar a estudiar así, porque así es como arrancamos todos.
Pero va a llegar un momento que estas verdades van a calar y entonces esta mente que estaba acostumbrada a pensar con el sistema de pensamiento ego, ahora va a cambiar, por eso cambia de maestro. Piensa en totalidades. Ya no se deja convencer por lo que le muestran las ilusiones. Se da cuenta. Entonces ya no sufrimos, ya no nos sacrificamos, ya no estamos esperando nada del exterior, de que el exterior me diga o me haga o lo que pase afuera, porque ahí afuera siempre van a pasar cosas. Pero cuando yo estoy centrado, cuando comprendo, cuando sé quién soy, o sea, cuando me doy cuenta y me muevo desde mi realidad, de lo que realmente soy, todo se me hace evidente. Y es como es intuitiva, la vida se vuelve intuitiva. Ya no dudo, o sea, no hay duda. Ahí está, sería no hay duda. No estoy, ¿ay, hago esto? No, es que lo hago y ya lo hago. Y me doy cuenta que no es fruto de que haya salido de mí, que qué inteligente que soy, como me vinieron estas ideas. No. Y ahí encuentro como, recién me preguntaba, ¿cómo era que se llamaba? Cristina, ¿no? Surge este verdadero sentido de la vida. Bueno, ahí Cristina pregunta si los hijos son los espejos, pero no los aguanta. Bueno, es un tema bastante complicado ese, Cristina, para explicarlo hay como que extenderse como 1 o 2 horas nos llevaría. Hay en este mismo curso, por eso te digo que lo escuches desde el principio, no todo junto porque te vas a cansar, pero todos los días un poquito. Ese tema lo hemos tratado ya. Es que todo es nuestro espejo. Porque mira, yo te voy a dar una definición que da Ken Wapnick, que es el que explicó el curso de milagros bien, ¿no? Él dice que el mundo que vemos es el camino al inconsciente. Yo tengo que conectar con ese inconsciente, o sea, tengo que todos esos contenidos de mi mente, que me los está ahora mostrando el mundo a través de diferentes personas, llámense hijos, madre, padre, perro, gato, situación económica, lo que sea, es el mundo, me está mostrando todo eso de lo que yo me he separado. O sea que creo que no tiene nada que ver conmigo. Yo sé que es duro. A mí me resulta durísimo, ni te cuento. Pero es que cada vez que nosotros nos oponemos, ¿sí?, a los demás, nos estamos atacando. No solo a ellos, sino a nosotros mismos. Porque es que no hay otros. No hay otros. A nivel inconsciente no hay otros. El inconsciente no entiende, no sabe que hay otros. Nosotros creemos que hay otros. Entonces, claro, este es un trabajo, ¿no? Este trabajo de unidad, de volver a la conciencia de unidad. Nosotros estamos en la conciencia de separación. Ahora estamos retornando a la conciencia de unidad. Entonces ahí le vamos a encontrar el verdadero sentido, como dice Blay acá. Por ahora parece que nada tiene sentido, por eso todo lo queremos entender. Yo te los digo y se los digo a todos porque a mí me pasa así. Yo todos los días quiero entender. Ay, ahora voy a comprar este libro a ver si entiendo. Hago eso, Yo les digo porque, o sea, yo acá obviamente que estoy hablando y apoyándome en lo que dice Antonio Blay, porque si fuera que yo lo toque sí desde mí, capaz que les puedo dar un discurso muy bonito, muy lindo, con las palabras y qué bien, y decimos, ay, qué bien lo que dijo Silvina, qué bonito. Pero una cosa es lo que yo diga y otra cosa es después lo que sea mi experiencia. Por eso, y el ego nos tiene atrapados siempre en eso. Ay, a ver si lo entendí. Claro, a un nivel profundo sí, lo tengo que comprender, más que entender intelectualmente, comprender. Por eso el curso de milagros, por ejemplo, viene formato curso, porque el que lo dictó nos conoce y dice, esto les voy a dar un curso porque son tan así, tan intelectuales, necesitan un curso, necesitan lecciones, necesitan una práctica.
pero al mismo tiempo dice, si haces solamente los ejercicios y no comprendes la metafísica, o sea, lo que se te está diciendo en el texto, no te va a servir para nada. Y fíjense en que hay muchísima gente que solo hace los ejercicios del curso y le gustan los ejercicios. Y por eso los ejercicios no funcionan, porque no tenemos la base teórica bien afianzada, que es de donde escapamos, porque ahí es donde viene el verdadero trabajo. Después de los ejercicios, miren, ni los vamos a necesitar, con que los hayamos hecho una vez es suficiente. Porque cuando comprendes lo que te está diciendo realmente el curso, ya está. Ya se desaparecen los signos de pregunta de nuestra vida, ya no hay más. Pero mientras tengamos signos de pregunta y dudas y querramos entender intelectualmente y sigamos encaprichados, encaprichados con la vida. Yo, por ejemplo, me observo que yo soy muy, yo sigo encaprichada, con muchas cosas. O sea, me río, ahora me río, antes no me reía. Por momentos me enojo. Y me doy cuenta de mi tremendo enfado y enojo que tengo. O sea, lo veo todos los días, pero si yo me peleo con mi enfado, es peor. Es peor. No logro nada. Es que sale, el ego dice, mira qué bien cómo la voy llevando esta. Bien, qué bien, qué bien. Vamos bien, ¿eh? No. Es que yo tengo que observar mi enfado y dejar de juzgarme por estar enfadada. Y decir, bueno, otra vez me salió la niña caprichosa. Bueno, a ver, vamos a ver. Elijo de nuevo. Así es ser amable con uno mismo. Tengo que ser amable conmigo, porque si no soy amable conmigo no puedo ser amable con los demás. Tengo que dejar de ser exigente conmigo para dejar de ser exigente con los demás. Por eso el camino es hacia adentro. Cuando me dicen hacia adentro es porque es hacia mí. Yo tengo que mirarme a mí. Lo que pasa que mis ojos, fíjense, que miran hacia afuera. Estamos tan bien diseñados por el ego, ¿no? Mis ojitos miran hacia afuera. ¿Y qué ven? Formas, actos que hacen los demás y emiten juicios. Pero todo eso que yo juzgo ahí fuera, ¿de dónde viene? ¿Quién es el que está viendo eso? ¿Quién ve? ¿Ven? Cuando nos paramos ahí, nos agarra como hasta escalofrío, chuchi. ¿Por qué no? Por eso esto yo creo que es por lo menos yo me lo planteo así, como algo que voy a tener que practicar de aquí hasta el día que crea que me muero. Si no nos morimos pronto, con esto del virus que cada vez está peor. Acá en Argentina, les digo, estamos, Dios. Y bueno, todo esto, ¿no? Que estamos viviendo, un virus, vivir encerrados, o sea, fíjense, hay muchos símbolos, ¿no? Ahí fuera, que nos muestran cómo estamos. Es que somos nosotros los que lo estamos haciendo todo. Dios no tiene nada que ver en esto. Curiosamente, nuestras ideas se simplificarán, pero al mismo tiempo ganarán vigor y claridad. Descubriremos que ya nos es posible emanciparnos del pequeño círculo mental dentro del cual vivíamos encerrados hasta ahora, puesto que comprenderemos que la mente es solo el instrumento, una preciosa herramienta a nuestro servicio, que manejamos con sumo cuidado y precisión. ¿Ven? Ya uso la mente porque la tengo que usar porque no me queda más remedio. Yo, por ejemplo, hoy, antes de empezar acá el directo, que estaba preparando algunos videos, que estaba haciendo unas cosas acá en la computadora, tengo que usar la mente para hacer eso, ¿sí? Pero la estoy usando como un instrumento que me sirve para darme cuenta qué botoncito tengo qué teclita tengo que tocar, el mouse que tengo que mover para acá, para allá, ¿no? Y nada más. Pero, ¿quién es la que está haciendo todo esto?
¿Mm? Uso la mente. O sea, la mente tiene que ser un instrumento, como decimos siempre. ¿Al servicio de quién está la mente? Eso lo dice el curso de milagros en los primeros capítulos. Que nos demos cuenta de eso, del servicio de quién. Y eso es lo que no queremos darnos cuenta, ¿eh? O sea, lo sabemos, pero no. Entonces yo, a medida que comienzo a darme cuenta de esto, salgo de ese pequeño círculo en el que estoy encerrado, en mí mismo, así encerrado, lleno de creencias, de cosas, y me abro a la comprensión de lo que soy. Si no, no puedo hacer ese paso, es que es imposible. Por eso nos cuesta tanto a todos, ¿no? Pero también con entera libertad, sin confundir nunca nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo espiritual, con ninguno de sus procesos ni ninguna de sus creaciones. En las diversas esferas de la existencia cotidiana, este cambio interior se reflejará de múltiples maneras. En la vida conyugal, ¿ocurrirá acaso que si dejamos de esperar una correspondencia afectiva, si dejamos de estar pendientes de la actitud del otro hacia nosotros, de su dedicación y fidelidad, podremos ser felices en el matrimonio? Esta es una pregunta que hacen, ¿no? Que hace él. Ciertamente, y por mucho que esto suene extraño y hasta utópico a nuestra mentalidad habitual, ese es el único modo de ser realmente feliz. Aprender a amar al cónyuge por las buenas, sin condiciones, sin reglamentos, sin contratos. Amamos al otro sencillamente porque somos amor, porque esta es la expresión natural de nosotros mismos, y no porque a cambio el otro nos dé su amor, su cariño, su fidelidad, sus atenciones y una consideración, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense en que nuestras relaciones son así. Ya no más de niños somos así, porque el vínculo que establecemos con nuestros padres, ¿no? Ya cuando salimos de esta etapa, ¿no? De los 3 años que se sobreviene la angustia, esta triple angustia, todos hacemos lo mismo, porque nuestros padres nos demuestran que nos quieren si nosotros nos portamos como ellos dicen. O sea, si yo soy como... Mi mamá me quiere porque yo soy como ella quiere que sea. Mi papá también, lo mismo hace, ¿no? Entonces yo tengo que ser así, como los demás dicen que tengo que ser. Por eso ahí empiezo a actuar, ¿ven? Ahí empieza el personaje. Yo tengo que ser así, porque si no soy así, me dejan de querer. Y esa es la falsedad en la que vivimos todos. Entonces ya después no sé cómo tengo que ser. Por eso yo te invitaba, no sé, vos obviamente que podés decidir lo que querés hacer, pero que escuches el curso, porque te va a ayudar mucho desde el principio, ¿no? Porque ahora ya es como que estamos terminando y el último día estamos como así, como un cierre, ¿no? Claro, sí, lo que dice Lucía a mí me pasa lo mismo, ¿eh? No te creas que te pasa a vos sola. Yo noto esa furia que tengo, no todo el tiempo, menos mal. Porque si no sería terrible. No, es como por momentos me viene, ¿sí? Ante distintas situaciones que parece que presionan mis botones y después quedo ahí, tingui, como bastante tiempo ahí y me doy cuenta. Pero como hay una parte, fíjense, a medida que vamos entrenando nuestra mente, hay una parte que nos rescata, que es la llamada el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma que viene y nos rescata como nosotros quisiéramos y nos salva, porque la idea del Salvador es una idea que está muy instaurada en nuestra mente. Por eso vemos a Dios como un Salvador, o ponemos los ángeles Salvador, pero siempre hay algún Salvador externo. O nos convertimos nosotros en salvadores, nos creemos que nosotros podemos salvar a otros. La mente hace cosas muy extrañas, pero es que en realidad tenemos que soltar la idea esa, de que alguien nos va a salvar. Es que nadie nos puede salvar. Esto, pónganle la firma. Solo yo. La salvación, dice el curso de milagros, es cuando me doy cuenta que soy yo el que me lo estoy haciendo todo a mí mismo.
¿Mm? Es muy doloroso. Yo les digo, yo a veces tengo ganas de llorar. Yo a veces converso con personas que dicen, ese curso de milagros me hizo tan mal. Ay, lo tuve que dejar, me hizo re mal. Me hizo llorar y llorar. Claro, sí, sí, que es para llorar. Porque es para llorar. Porque es que nosotros queremos volver a Dios siendo una persona especial y creemos que Dios piensa igual que nosotros. Y ese es nuestro gran conflicto. La idea de separación es cuando la idea en la mente del Hijo de Dios, que es uno solo, cruzó la mente del Hijo de Dios y dijo, ay, ¿cómo se sentirá ser especial? Ser diferente, ¿no? Ser separado. No quiero pensar como Dios piensa en unidad, quiero ser especial, quiero ser yo. Ahí surge el pensamiento yo, pero el yo, ese yo del que ahora estamos agarrados así como una garrapata. ¿Mm? Y claro, entonces Dios dijo, bueno, mira, vamos a imaginar, ¿no?, que Dios hablara. Mira, yo te puedo conceder todo lo que vos quieras, menos eso, menos el deseo de ser especial, porque para mí todos mis hijos son especiales, dijo Dios. Todos son iguales. Y la idea de igualdad al ego no le gusta. No le gusta. Observen esa idea. Observen cuántas veces ustedes al día les vienen juicios contra otro y quieren que Dios hasta inclusive castigue a los otros. Yo les digo porque a mí me vienen esas ideas, ¿eh? O están tramando a ver qué pueden hacer para liberarse del otro. La idea de Caín y Abel. Observe todo ese odio, porque si no observamos eso, es que no vamos a salir nunca del pozo, ¿eh? Yo les digo, porque yo me caigo dentro del pozo una cada 2 por 3 y estoy ahí y digo, no, no quiero, no quiero. Quiero que las cosas sean como yo digo. Es triste, a veces dan ganas de llorar, ¿eh? ¿Qué dice Cristina? Sí, bueno, eso que decís vos, Cristina, que te cuesta hablar con los demás, sí, es normal. Pero es un periodo, ¿eh? Después se te pasa. Después te vas a sentir también que nadie te comprende. Te va a pasar de todo. Porque, o sea, es que la mente no suelta así nomás, ¿eh? Y además las experiencias son, como dice el curso de milagros, son muy individualizadas. Entonces parece ser que capaz que lo que experimentás vos fuera distinto que lo que experimentan otros, te empezás a comparar, te parece que el otro ya está más evolucionado y ya lo entendió y vos no. Mira, te puede pasar de cualquier cosa, pero no le prestes atención a eso. O sea, acordate siempre que el ego habla primero y siempre el ego habla primero. O sea que ya sabes que siempre está hablando primero es el ego. No hay otra. No hay otra. Uh-huh. Ajá. Sí. Ese es otro tema, el de la vacuna también, sí, sí. Claro, porque, eh, no sé, yo por ejemplo, acá por ejemplo en Argentina también están esos movimientos de los que se vacunan, los que no, los que dicen que la vacuna no sé qué te hace. Hay de todo. Esto es importante que cada uno haga lo que... A ver, diferenciar, hay que poder diferenciar, ¿no? La experiencia humana, o sea, lo que pasa acá, ¿no? No es que yo me tenga que evadir y decir no, o ponerme de tal bando o tal otro, no importa. Si internamente siento que la vacuna no me la tengo que dar, no me la doy. Y si siento que me la tengo que dar, me la doy. Y no importa, porque eso es una decisión a nivel que hago con mi cuerpo, ¿no? Bien, yo la verdad que no tengo ni idea. Yo a mí en mi país, por ejemplo, a la edad que tengo, o sea, mi edad todavía no me tocó. Y no sé qué voy a hacer en el momento que me toque. Capaz que me vacune, yo no sé. Pero no me importa si me vacuno o no me... O sea, no estoy pensando tanto en eso. Eh,
Tampoco, por ejemplo, me siento en una postura como decir, ay, sí, yo no tengo miedo y sé que todo es así, porque hay muchas personas que lo dicen, que bueno, que es el miedo y todo, inclusive yo también me he visto diciendo eso, y entonces a mí no me va a tocar el virus, y capaz que si me toca o no me toca, y es que no sé nada, es que no tengo ni la menor idea. Y o sea, confrontarnos con otros o apartarnos de otros por ese tema y estigmatizarnos, porque nosotros lo que hacemos es que nos estigmatizamos unos a otros, tampoco es que forma parte del juego. No sé, a mí como que no me importa. Es como esto los que comen carne y los que no. ¿Me entienden? No sé, ¿qué importa? No sé. No, no le veo algo. A mí me parece. Esto es como decir. Las personas que confían mucho, por ejemplo, en el tratamiento. Un tratamiento X no sé, de un especialista, ¿no? Y bueno, y están muy centradas en su cuerpo y se piensan que la vida es el cuerpo y no piensan más que en eso. Y bueno, es que no pueden hacer otra cosa. Pero es que a mí no me tiene que interesar lo que hacen los demás. Ese es el tema. No que no interesar de que ahora vivo... No, no interesar de que no tiene que influirme. No importa. Somos libres. Cada uno hará lo que le parece. Como cuerpo, así como persona que queremos ser. Pero en el fondo seguimos siendo todos iguales, por más que uno se muera o no se muera. Porque también tenemos esos juicios de que si se murió, no se murió, entonces se murió, entonces no era evolucionado. Es como, por ejemplo, vamos a suponer, qué sé yo, claro, es como suponer, a ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? A mí me gusta hacer ejemplos, siempre supositorios. Supongamos que yo hoy, ¿no? Que acá es 21 de mayo de 2021, todos creemos que estamos en el 21 de mayo de 2021, ¿no? Yo les digo, ¿no? Porque estoy hablando acá, parece que estoy hablando con ustedes, están ahí. Entonces yo digo, bueno, el lunes vamos a empezar con el curso de milagros, estudiar los capítulos 21, 25, el 15 del 21, perdón. Y resulta que, no sé, mañana yo, no sé, realmente me contagio el virus, porque la verdad es que no tengo ni idea. O me agarra un infarto y me muero, yo qué sé. Bien, entonces, claro, ustedes van a estar ahí y van a decir, ay, ¿qué le pasó a Silvina que no apareció? Bueno, si tengo alguno que avisa, avisará que me morí. O no, o me enfermo, o me pasa algo a algún ser querido, yo qué sé lo que me va a pasar. ¿Entienden el problema de las promesas? Nosotros somos así, es como que es la idea de inmortalidad que yo les decía la otra vez. Nosotros nos creemos inmortales como cuerpos. Por eso muchas personas el curso de milagros les atrapa porque les dice la muerte no existe. Se piensan que no se van a morir nunca y que mejor más perdonen, más eternos van a ser y que van a gozar de prosperidad, salud y todo. Y es que no sabemos. Ese es el tema. Y eso es lo que nos da miedo. Van a ver que ay, yo creo que de eso habla, en el video ese que subí, de la ley del karma, ese de las leyes que rigen el universo, está planteado este tema. Pero van a ver que cuando lo estudiemos un poco más a fondo, el curso de milagros, vamos a hacer estas comprensiones. Es que fíjense en que el que está emitiendo opiniones siempre es este que yo creo ser. Y bueno, y hay que hacer lo que, como dice Rosario ahí, cada uno tiene que respetar las ideas del otro. Mientras lo que haga el otro no me dañe a mí, el otro puede hacer lo que quiera. Si al otro se le ocurre darme un palo en la cabeza, bueno, entonces yo voy a tener que tomar medidas, porque tampoco quiere decir que tengo que dejar que el otro me haga cualquier cosa. ¿Entienden? Ven, en la forma tenemos que comprender que tenemos
hacemos ciertas cosas y bueno, y nos equivocamos y nuestros actos a veces... Pero todo esto también tiene que ver con cómo estamos internamente. A eso me refiero yo, al miedo que tenemos, ¿no? Tenemos mucho miedo. Y bueno, y si yo tengo miedo de que si no me vacuno me voy a enfermar y creo que si me vacuno no me voy a enfermar y me parece que es lo correcto, lo hago. Y si me parece que si me pongo la vacuna me van a inyectar el chip y no sé, todo eso que dicen que vamos a quedar todo como entes, bueno, ya igual ya somos medios entes, así que mucho no va a variar. Y qué sé yo, y no lo hago. ¿Y qué importa si Manolo lo hizo y yo no lo hago? Tampoco tengo por qué contárselo a Manolo. ¿Qué sabe Manolo? Y yo qué sé si Manolo se la puso o no se la puso la vacuna. No sé, ¿no? Son cosas como que fíjense en que son que no que en realidad no nos ayudan a crecer, ¿no? Eh, claro, claro, sí, sí, no, el tema de la vacuna es muy es como lo que las decisiones que toman ¿cómo se llama? Los que están a cargo de cada país en el gobierno. Están los que les parecen que esas medidas son justas, los otros se quejan que son injustas, y así estamos, todo el tiempo. Bueno, poder observar todo eso, ¿no? Desde un estado de paz y darme cuenta que en realidad eso es algo, como dice el curso de milagros, es que el mundo ya sucedió, ¿no? O sea, que yo lo que haga yo, la verdad, que el pequeño granito de arena que haga yo acá, no va a cambiar nada, ¿eh? No. Ahora, lo que yo hago internamente, ¿sí? Ese trabajo interior, esa paz que cultivo en mí, eso sí cambia muchas cosas. Ahí estoy siendo un gran salvador. Hola, Ale. Hola, Luz Mirella. Ese es el ser el salvador realmente. Por eso cuando el curso dice, soy el salvador del mundo, soy la luz del... Bueno, no me acuerdo, porque ya no me las acuerdo patentemente las frases. Pero yo salvar el mundo significa que me estoy salvando a mí y a todos, porque me doy cuenta de que todos somos el mismo. A nivel espíritu, alma, bueno, ser, no sé, porque vieron que a veces la palabra también puede ser para controversia. Yo siempre me acuerdo, una vez dije la palabra alma, como no éramos un alma individual, y bueno, y una persona se enojó mucho. Por eso a veces uno no sabe ni siquiera qué palabras usar, porque es que somos así. Tenemos mucho odio dentro, mucho odio contra el otro. Y eso es lo que tenemos que observar. Yo me dedico a eso, ¿qué quieren que les diga? Porque la verdad, me di cuenta que otra cosa no tengo para hacer. Y ver eso sin juzgarnos es una gran tarea, ¿no? Ajá. Claro, bueno, ves, Cristina, vos adoptás esa postura y está bárbaro. Bien, bien, es que ahí está, es que no juzgar al otro de las cosas que hace. Está bien. Así tenemos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Bien, amamos sencillamente porque sentimos la necesidad de amar y porque el otro nos hace el favor de dejarnos expresar afecto. Somos nosotros quienes hemos de estarle agradecidos en vez de esperar que el otro agradezca nuestro amor como suele ocurrir. Este es un gran tema también. A mí esto ha sido motivo de mucho dolor últimamente, porque me di cuenta que yo en realidad estaba esperando que el otro me exprese como gratitud y afecto. El otro, hablo de mis seres queridos, ¿no? Y a veces no pasan. Y ser agradecidos y amar al que no te ama, la verdad que es muy difícil. Sentirlo realmente, ¿eh? A ver, estoy hablando. Yo amo a una persona y por el hecho de amarla me considero con grandes derechos sobre ella, puesto que estoy convencido que le doy lo mejor. ¿Es que acaso dándole lo mejor nos quedamos sin ello? Porque esa es la idea del perdón, ¿ven? No perdonamos,
o no amamos, porque es lo mismo, perdonar y amar es lo mismo, son sinónimos, porque yo creo que pierdo. Eso está contemplado en las leyes del caos. Si precisamente cuando damos lo mejor, cuando realmente ponemos nuestro interés, nuestra capacidad de amor, de comprensión, de bondad, es cuando descubrimos la auténtica plenitud. Y es absurdo buscar nada a cambio. Y fíjense en que nuestras relaciones especiales, y ojo que cuando hablamos de relaciones especiales, no estamos hablando de la relación solo con personas, cuerpos, sino qué relación tengo yo con la comida, con el dinero, con la vacuna, por ejemplo, con los medicamentos, con, no sé, con lo que sea que aparentemente existe para nosotros aquí. ¿Cómo me relaciono? Porque, por ejemplo, que yo me tome un paracetamol o no me lo tome, no significa que mi mente esté más sana o menos sana, o que odie más o menos que el otro. Y eso lo tenemos que observar, porque a ver, yo conozco muchas personas que son veganas y son muy naturistas y se cuidan mucho el cuerpo y qué sé yo y no sé qué, y no pueden ni siquiera hacerse un mínimo cuestionamiento y discernimiento de eso que están experimentando en el momento y por qué les está pasando lo que les está pasando, ¿no? No pueden ir adentro. Entonces, a mí, la verdad, sinceramente, ya no me importa nada. Yo si me tengo que tomar 5, me los tomo, sí, hago lo que me parece cada día. O sea, ¿saben lo que hago? No juzgarme. Me dejo de juzgar. Porque no hay nadie ahí afuera señalándome, y yo la verdad que no estoy pendiente de mi cuerpo, a ver si me va a durar 5 días más, si voy a vivir hasta los 70, los 80, la verdad que no me interesa. Pero sí me interesa profundamente deshacerme de este odio que siento. Porque me interesaría y sería lo máximo poder sentir amor por todo el mundo. Realmente, que no sea un amor falso, sino verdadero. Ese es mi gran objetivo. Y observo el dolor que siento cada día. Y eso no se calma con un paracetamol, lamentablemente. Entonces, no pedir nada a cambio. Es un grave error que solemos cometer por nuestro ciego egocentrismo. La única forma de hallar la plenitud es entregarse del todo. Esa es la gran lección que tanto cuesta aprender. Cuando nos hablan de abnegación, de sacrificio, de renuncia al yo, en lenguaje hindú se diría que hemos de disolver el ahamkara, o sea, la estructura mental en la que se forma nuestra individualidad, la conciencia de que yo soy aparte de los demás. Nos asustamos y retrocedemos. ¿Ven? Acá está muy claro, muy claro. Por eso hay tanta contienda entre nosotros. Eso, por lo menos... sí, lo que dice Oscar también. Sí, es que... No sé, es que a mí es perder el tiempo eso. Yo ya estuve ahí, ¿eh? Yo cuando tenía no sé cuántos años también creía en el veganismo, el vegetarianismo, que iba a ser más liviana y elevada, no sé qué. Me di cada golpe. Por eso digo, yo por eso dejo que cada uno corra para el lado que quiere disparar, porque la verdad, mientras se sienta bien y sea feliz, está todo bien. Lo que importa es cómo yo lo vea y si lo juzgo. O sea, si a mí eso me da bronca, ¿no? O no. Mientras no me dé bronca, está todo bien. Claro, pero por ejemplo lo que dice Gloria, ¿no? Que queremos cuidar a los que amamos, ¿no? Y transmitir la información con amor para evitar complicaciones. También es difícil, Gloria, porque, a ver, no sé, porque preocuparme también por el otro, que nosotros también creemos que es amar al otro, tampoco es el camino. Y muchas personas pensamos que preocuparnos
estar todo el día pendiente de los demás y todo eso es una manera de amar, y en realidad no lo es. Es que estamos muy confundidos porque como estamos vacíos por dentro y no tenemos nada para dar, hacemos muchas... no me sale la palabra, pero es como que desdibujamos todo, ¿no? Y entonces eso que desdibujamos es lo que tenemos que observar. Yo se los digo porque a mí me pasa. Yo no sé, yo a veces la verdad que admiro a la persona que puede con nada más 7 o 8 o 10 añitos del curso de milagros puede estar ya casi al borde, ¿no? Porque hay muchos. Es más, ni siquiera a veces con 30 años de este camino, todavía seguimos teniendo ciertos resentimientos y rencores. No es fácil, no es fácil. Y a veces, bueno, ¿no? Hay que respirar muy hondo, porque, por eso les digo, el deseo de ser especial es muy fuerte. Bien, cuando pensamos en la muerte, nos asusta la idea de quedar sin cuerpo. Cuando nos dicen que hemos de entregar las cosas, que hemos de dar nuestros bienes, nos entra un pánico enorme, como si con ello nos quitaran toda seguridad, como si nos quitaran nuestra propia fuerza, nuestra propia realidad. ¿Estos se acuerdan que es lo que hablábamos ayer o antes de ayer, no me acuerdo, de los apegos? Es que estamos muy apegados, especialmente al cuerpo. El cuerpo es el que más queremos, ¿no? Que, vuelvo a decir, no significa que lo tenga que maltratar, ¿no? Porque también hay gente que es extremista. No. Es que es un instrumento. Es que si mi mente no sana, me voy a tener que hacer otro cuerpo. Y no sé ni cómo vendrá el que viene. No importa. Será más lindo, más feo. Bueno. Esta es la historia de los cuerpos, como dice Wapnick. Cuerpos, 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 cuerpos. Hasta de Jesús, cuando hablamos de él, pensamos en un cuerpo, que qué cara tenía, cómo era el cuerpo, que si era rubio, que si era negro. Es que no podemos pensar sin imagen. Y el que despierta es el que puede ver al otro sin imagen. Ustedes pueden hacer eso ya, yo no puedo. Realmente aún no lo he conseguido. Por eso sigo acá en esto. Y estudio junto con ustedes. Porque sé que yo esto lo puedo decir, qué lindo, y puedo decir hasta palabras muy lindas. Pero cuando me vienen mis momentos de odio, ni les cuento. Ni les cuento. Es como pasar, es un fuego, es algo que no queremos sentir. Pero es que detrás de ese odio hay que sentir todo ese odio para poder llegar al amor, otra vez. No hay otro camino, no hay otro. Y claro, nosotros estamos llenos de miedo, por eso fíjense en que Antonio Blay lo plantea de la misma manera. Nos está mostrando todo esto, ¿no? Para que nosotros, bueno, se nos muevan cositas dentro. Yo digo acá lo que hacemos es que se nos muevan cositas dentro para ver, ¿no? Si cada movimiento va a haber un poquito de espacio para que entre luz. ¿Por qué tenemos este miedo? Porque estamos confundiendo momento tras momento nuestra verdadera identidad, nuestra naturaleza real, con lo que son meras posesiones, vehículos, instrumentos. Y esas posesiones e instrumentos, como lo son el cuerpo, los bienes materiales, los deseos, las emociones, los pensamientos, y por encima de todos ellos, nuestra idea e imagen de nosotros mismos, están destinados a disolverse en el mar de todo lo existente, en el permanente proceso de total renovación. Esta es la ley de la vida. Fíjense en que nosotros, por ejemplo, una ropa cuando está vieja, bueno, si ya no sirve más, la tiramos. Y no hacemos, ay, pobre, tan buena que fue mi campera, o mi pollerita, o mi vestido, y le hacemos un ritual, lo enterramos, y no sé qué. A los cuerpos sí. ¿Ven? Al cuerpo nosotros le damos mucho valor, como algo muy, ¿no? Un bien muy preciado. Y es que es un instrumento.
igual que cualquier cosa. ¿Sí? Es que quien yo soy no es el cuerpo. Entonces, hasta que no podemos hacer ese clic, cuesta. Y cuanto más nos confundamos y nos agarremos a las cosas, más fuertemente la vida nos las va a arrancar. Y esto es otra cosa que tenemos que reconocer. A mí me ha pasado. Y duele mucho. Mucho. Pero a veces la vida tiene que buscar maneras de despertarnos. A veces son muy duras, porque estamos muy obstinados. Por eso es mejor ser amable y trabajar la humildad. Cuanto mayor sea nuestra obcecación y el correlativo deseo de posesión, más fuerte será después la angustia, el desengaño y el dolor. Nada podemos en contra del proceso natural de la vida. No hay en él excepciones, casos particulares, ni favoritismo de clase alguna. No podemos cambiar la ley a nuestro gusto, pero sí podemos en cambio cambiar nuestro gusto a la medida de la ley. Podemos estudiarla, comprenderla y aceptarla. Podemos transformarnos en ella, y esta transformación no es otra cosa que nuestra propia culminación, nuestra perfección y realización espiritual. Evidentemente cada cual ha de escoger el camino que pueda y quiera. Pues no hay duda que mejor que seguir ese camino cruento de la posesión es aprender, dentro de lo posible, a ser capaz de entregarse, de abrirse totalmente y de vivir la vida del todo. Desde todos los puntos de vista saldremos beneficiados aprendiendo a vivir la vida del todo. Esto es, a expresar todo nuestro contenido, a no guardar nada, a aprender a comunicarnos totalmente, aunque siempre con inteligencia y discernimiento, siempre adecuadamente a cada situación. Esto es más o menos capaz que lo que quiso expresar, ¿dónde estaba? Que se me fue. En el chat, Gloria, ¿no? Sí, Gloria. Ahí está más o menos lo que dice acá Blay, es más o menos lo que vos estabas queriendo decir, ¿no? Que yo te decía lo de que esto que nos preocupamos, pero fíjate que en el otro aspecto de lo que expresaste, es más o menos lo que está diciendo Blay. A ver, que estaba mirando. Claro, si no, lo que decís vos, Cristina, estoy totalmente de acuerdo. Claro, sí. Bueno, lo que dice Rosario también, sí. Yo he pasado situaciones así, sí. Más que si es adolescente, bueno, ni te cuento, bueno, o es joven, sí. Es que es duro porque, claro, nosotros ese amor que tenemos especialmente por nuestros hijos, el de los hijos es un amor, no muy, es el que es más difícil. Claro, nos duele lo que nuestros hijos hacen porque nosotros quisiéramos tales cosas para ellos y ellos van para el otro lado. Y bueno, respetar eso, sí, eso es amar, ¿no? Y lo que dice Cristina también, es que es así. Bueno, es que ya que quieras amar de verdad, es un gran paso. Es un gran paso, y que reconozcas que tu ego es grande. Hay otros que tienen el ego grande y ni se dan cuenta. O sea que, ya que nos demos cuenta que lo tenemos grande, vamos bien. Claro, flojito y cooperando, bien. Te da toques de atención. Exacto, sí, lo de las bofetadas, totalmente de acuerdo con Rosario, porque es así. Es que nosotros somos duros para aprender, necesitamos muchos golpes. Bueno, a medida que el trabajo del Karma Yoga progresa más y más, se producen nuevos descubrimientos que transforman no solo el estado personal del sujeto, sino toda su visión y comprensión de la existencia. Poco a poco, pero con plena evidencia, descubre que toda la actividad, tanto la de su mente como la de su cuerpo,
no depende en realidad de su propia personalidad, no surge de su yo diferenciado, sino que proviene de esa mente creadora universal que está detrás de él o de todo cuanto existe en el universo. ¿Ven? Acá es como que nos llevara, vieron esto al principio que estaba diciendo que medio se nos complicaba comprender, es eso, es que es ese yo, ¿no? Es como dice el curso de milagros, ese que está más allá de las formas, ¿no? Ese Cristo. Bueno, el curso de milagros se llama el Cristo, ¿no? La mente crística. Es la creadora universal de todo lo que existe. Eso es lo que somos realmente, ¿no? Descubre que esa es la fuerza y la inteligencia que han animado durante toda su vida sus acciones, sus ideas, sus luchas, sus vacilaciones. Se da cuenta de que detrás del barniz de su personalidad, una fuerza gigantesca, una inteligencia prodigiosa, pero también un inmenso amor han guiado cada uno de sus pasos. Esto nosotros ya con los chicos y las chicas que ya estamos hace tiempo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando hacemos ese reconocimiento de que todo, a pesar de que pareció malo, ha sido una bendición, ¿no? Entonces siempre hemos sido guiados. Es que no hay otra manera, ¿no? No hay otra cosa. Reconoce que en todo momento ha sido llevado de la mano por el Todopoderoso, a pesar de que por su propia miopía no se haya dado nunca cuenta de ello. Ve ahora con claridad meridiana que todas, absolutamente todas sus cualidades personales, todas sus capacidades y todos sus méritos, de todo lo cual ha estado siempre tan orgulloso, todo lo que he estado tan orgulloso, proceden siempre de Dios. Toda su energía, su iniciativa, sus ideas brillantes, su afecto, su comprensión, no son más que pequeños rayos de luz que han logrado abrirse paso a través de su ofuscación, rigidez y cortedad mental. Se da cuenta ahora, lástima no haberlo descubierto años atrás, que en la medida que sepa abrirse a esa fuente infinita que llamamos Dios, en un acto sincero de lúcida entrega, manará de su interior un raudal inagotable de energía, de comprensión y de paz. Y que el único medio para que el hombre cese de vivir en la ignorancia, en el dolor y en la limitación es que se abra interiormente a su fuente divina y viva centrado en ella. Porque del mismo modo que desde el sol solo se puede ver luz, desde el ser absoluto solo se puede ser energía, poder, realidad, comprensión, sabiduría, amor, felicidad, paz. Si la vida espiritual no se cultiva en este sentido real, efectivo, dinámico, de relación afectiva total, inmediata y sincera de nuestro yo con Dios, resulta imposible organizar la vida afectiva. La vida afectiva sin un eje en torno al cual se desenvuelva no puede funcionar bien. Lo mismo que nuestra mente no puede funcionar si no existe una organización en las ideas, basándose unas en otras hasta llegar a un núcleo constituido por una serie de ideas fundamentales que hagan punto general de referencia. Tampoco nuestra vida afectiva puede conseguir un funcionamiento que sea organizado, simple y directo, sin un eje básico. Porque entonces nos encontramos con que tenemos afecto a determinadas personas y cosas, pero cada afecto forma una unidad aislada de los demás. Ven, amo a unos y a otros no, ¿no? Mientras en la vida afectiva haya unidades funcionales, querremos a cada cosa aparte de las otras. Estaremos formando templos donde hay muchas divinidades. Necesitaremos adherirnos a determinadas personas, a quienes admiramos y a quienes prestamos casi un culto de veneración. Y no será más que la necesidad de amar
que se mueve de un modo disperso. Falta de sostén, de eje básico. Los afectos se dirigen a los pequeños ídolos. ¿Ven? Esto es de lo que nos está hablando en un nivel un poco más profundo el curso de milagros, ¿no? A ver qué dice Gloria. Ese amor al cuerpo lo aprendimos como instinto de conservación y autocuidado. A veces de adolescentes criticamos al cuerpo y aceptamos como somos, lo vivimos como madurez y su mayor experiencia de paz. Sí, claro, es que por todas estas etapas, ¿no?, que vamos pasando, a veces, ¿no es cierto? Bueno, es que somos así y nos quedamos anclados también en diferentes etapas y como venerando. Fíjense que el cuerpo, si no lo usamos como un medio, como un instrumento, se termina transformando en un ídolo, ¿no? Por eso acá fíjense en que Blythe pone esta palabra, ¿no? Los pequeños ídolos. Y ni siquiera nos damos cuenta de cuáles son nuestros ídolos, ¿no? Pero si se busca esa base en el amor a Dios, en un solo fundamento y en una sola fuerza, Dios, este Dios, de momento nos alejará de los ídolos que nos habíamos construido, de la imagen concreta de las personas, de las cosas, de las situaciones e incluso de nosotros mismos. Pero después será este mismo Dios el que nos lo acercará todo. Para acercarnos a Dios hemos de renunciar a la identificación y apasionamiento que tenemos hacia determinadas personas, situaciones y hacia nosotros mismos. Pero luego, la noción última, profunda de Dios, nos irá acercando de nuevo a todo lo demás. Porque Dios es el centro de cuanto existe, y a través de Él se abre la puerta cerrada que conduce al interior de todas las cosas. Por eso, entonces, el acercamiento a los demás seres no será ya desde fuera, sino desde dentro de ellos mismos. Ahora al amar nos adherimos y captamos el aspecto inconsciente de las personas y de las cosas. Amamos, por ejemplo, lo físico, pero la belleza física pasa. Construimos el edificio de nuestro amor sin mirar los fundamentos. Y por eso cuando lo que nos atrajo, inconsistente, se esfuma, quedamos defraudados y así es como se considera entonces que el amor es algo efímero. Pero el amor no es efímero, es la sustancia de cuanto existe, la raíz de todo lo que vive. Lo único no efímero es el amor eterno, porque el amor es eterno, ¿no? No confundamos el amor con la cosa amada, con la forma concreta. Eso sí que es un error que lleva sin remedio al engaño y a la desilusión. Cuando aprendemos, a centrarnos más y más en esa dedicación total a Dios, encontramos el camino de acercarnos a las demás personas, pero desde dentro, desde su interior. Dios es realmente nuestro contacto con las personas. El verdadero amor no se contrapone nunca a la realidad de los demás. No les causa fricción alguna, puesto que no obra desde fuera, sino que les estimula desde dentro a seguir su propio camino, ayudándoles a desarrollar los elementos positivos que llevan en su interior y a acercarse a Dios, pero no mediante un reglamento o coacción de ninguna clase. La vida espiritual solo comienza cuando se descubre que Dios es lo más importante. Y si es de verdad lo más importante, lo es en cada momento. No es más importante cuando estamos tranquilos y todo nos va bien, que cuando recibimos una mala noticia, como si entonces dejáramos su importancia. Porque no se trata
de que lo sintamos como más importante ahora y en el momento en que tenemos mucho apetito, dejemos de ser conscientes de que Dios es lo más importante. Siempre debemos sentir que Dios es lo más importante, porque siempre lo es. Tanto cuando está en juego nuestro amor propio o nuestra seguridad física o económica, como en cualquier otro instante de la vida. Esperen que ahí voy corriendo, ¿eh? Para llegar a vivirlo así, es preciso que uno actualice constantemente su entrega, que esté siempre junto a Él, cultivando con todo esmero su acercamiento a Dios. Y no sé si hay otro cuadrito más. No, no hay otro cuadrito más. Voy a poner, a ver si me sale, aunque sea lo voy a sostener así, porque resulta que a veces se me sostiene un poco, porque acá, a ver si puedo, porque quiero hacer las cosas medio extrañas, con una mano y con la otra, para que nos veamos, porque resulta que hoy acá es un día nublado y está todo oscuro. A ver si lo puedo poner así, porque medio, bueno, ahí, más o menos, para que me vean un poco más clara, porque parece que estoy en la penumbra, pero es porque acá hoy es un día de lluvia, está todo nublado, estamos en invierno y no se nos ve. Así que me voy a ir por el otro lado. Estoy haciendo un malabar acá. Y ahí nos vemos. A ver. Bueno, ¿qué dice Sonia? Tengo la evidencia, gracias a este curso, de que veo a Dios de forma totalmente errónea. Le veo desde mi fragmentación. El trabajo es conmigo, porque si no, solo voy a ver mi propio Dios chiquito. Exacto, Sonia. Muy lindo, pero vean qué comprensión que tuviste, buenísima. Hola Marcela, hola Zuli. Bueno, y fíjense en que es así la cosa. Por eso a mí me pareció bueno que compartamos este curso de Antonio Blay un poco más profundo, porque Antonio Blay nunca dejó de utilizar la palabra Dios, y fíjense en que él, a pesar de que habla del fondo y de todas estas palabras que aprendimos un poco extrañas, siempre nos ayudó a lo largo de este curso a que tomemos conciencia de que Dios es lo más importante. Y de poder ver a Dios en todos es el camino. Por eso nos resistimos tanto. Porque como decía Sonia, ¿no? Queremos quedarnos con nuestro pequeño Dios chiquitito, este que me hice a mi imagen y semejanza. Y ese es todo el dolor que sentimos. Bueno amigos, nos veremos el lunes. Ahora el fin de semana voy a terminar de preparar ¿cómo es esto del? Bueno, para empezar con el capítulo 15, que habla todo del instante santo. La verdad que es muy bonito el capítulo 15. Bueno, ustedes prepárense en el curso, ténganlo en la mano. Y bueno, y yo voy a hacer algunos cuadraditos así para que nos tengamos algún, ¿cómo viene a ser? Como una explicación que nos sirva de base para comprender esos capítulos, y lo iremos viendo de a poco como vaya surgiendo. Bueno, hola Carmen y bienvenida, y ya nos estamos terminando y le damos final a este curso y nos veremos en el próximo. Chao, gracias por acompañarme hasta acá. Chao. A ver si puedo hacer con la mano izquierda. Así.